Ahora seguimos con el primer teorema de traslación. Son dos. Primero, entonces tenemos una función. Tenemos una f, y aquí tenemos la s. Tenemos esta función, que sería una función f de s. Y si la corremos una distancia a, aquí tenemos la función f de s menos a. Ese sería el primer teorema de traslación. Entonces eso se define si tenemos una transformada de la función f de t, que es igual a f de s, forma general. Significa entonces que si tenemos la transformada de la función e a la at por f de t, esto es igual a f de s evaluado en s menos a, y entonces nos quedaría como f de s menos a. Esa sería la fórmula para trabajar con el primer teorema de traslación. Eso es cuando tenemos el producto de la función f de t por la función e a la at. Este término nos indica que hay una traslación. ¿Okay? Entonces lo que nos interesa aquí es el valor de la a de esta función. Y una vez que lo tenemos, entonces hacemos la transformada de la función f de t, que sería f de s, y luego una vez que tengamos la función o la transformada f de s, cada vez que encontramos una s dentro de la función, la cambiamos por s menos a. Por ejemplo, si tenemos la función, la transformada de la función e a la 3t por el coseno de 3t. Entonces recordemos que este término es lo que me indica que hay una traslación. Me interesa de esta función el valor de a, en este caso nosotros la a vale 3. Entonces ya no ocupamos la traslación, entonces podríamos simplificar esto como la transformada nada más de la función coseno de 3t. Una vez que yo tengo esta transformada, lo evalúo en el s menos a, ya vamos para esa parte. La transformada de la función coseno de 3t, de acuerdo a la formulita, la tabla, la fórmula número 6, la transformada del coseno es s sobre s cuadrado más k cuadrado. Entonces este 3 hace el valor de la k. Entonces esa transformada nos quedaría como s sobre s cuadrado más 4 al cuadrado, que serían 16. Esa es la transformada. Entonces lo vamos a evaluar en el término s menos a. Y la a de nosotros vale 3. Significa que cada vez que encontremos una s dentro de la transformada de la función, la vamos a cambiar por s menos 3. Y entonces esto nos quedaría como s menos 3 sobre s menos 3 elevado al cuadrado más 16. Entonces significa que eso es s menos 3 sobre s menos 3 al cuadrado más 16. Sería la transformada de esa función con el primer teorema de traslación. El primer ejemplo. Un segundo ejemplo. Si tenemos nuestra función o la transformada para la función t a la 3 por e a la 2t. Vamos a buscar esta transformada. Entonces, este término e a la 2t indica que hay una traslación en la función. Entonces, esa es la traslación. El valor de a en esta función es 2.
Entonces ya no ocupamos ese término, ocupamos nada más la transformada para la función t3, que eso es igual, esa transformada está en la tabla en la función 3. Entonces tenemos la transformada de la función tn, esto es igual a n factorial sobre s a la n más 1, como la n vale 3, entonces la transformada de la función t3 es igual a 3 factorial sobre s a la 3 más 1, entonces me quedaría que esto es 6 sobre s a la 4, y eso lo vamos a evaluar entre s menos a, que sería en este caso nosotros es un 2. Entonces cada vez que encontremos una s dentro de esta función lo cambiamos por s menos 2. Entonces me quedaría como 3 factorial sobre s menos 2 elevado a la 4. Esa es la transformada de esa función con el primer teorema de traslación. Otro ejemplo más. Tenemos la transformada de la función e a la 3t por el coseno de pi t. Entonces, como hemos estado viendo, este sería la traslación de la función. El valor de a en este caso es 3, o si quieren cambiármelo aquí por un menos, y aquí me va a quedar como menos 3. Entonces ya no ocupamos este término dentro de la transformada, entonces buscamos nada más la transformada de la función coseno de pi t. Este pi hace el valor de k, la transformada de la función coseno de kt es s sobre s cuadrado más k cuadrado. Entonces la transformada de la función coseno de pi k, de pi t, perdón, es igual a s sobre s cuadrado más pi cuadrado. Lo voy a evaluar entre s menos menos 3, me quedaría más 3. Entonces cada vez que yo encuentro una s dentro de esta función, la sustituyo por s más 3. Entonces esto es igual a s más 3 sobre s más 3 al cuadrado más pi cuadrado. Este sería el resultado entonces de esa transformada, trabajando con el segundo teorema, con el primer teorema de traslación.